Bueno, gloria a Dios. Entonces, eso es lo que estamos recordando, querida familia. Hoy estamos conmemorando la muerte del Señor Jesucristo, que fue hace más de 2000 años a la cruz por amor a nosotros, para revelarnos su misericordia, revelarnos su amor, su bondad y también pues poder reconciliarnos nuevamente con nuestro Padre. Por eso pues la actitud tiene que ser de alabanza, de gratitud, de adoración, de acción de gracias al Señor. Y en esta mañana, querida familia, vamos a hablar acerca de la misericordia. El título es El labrador y la misericordia. Y la misericordia. Y tenemos que comprender muy bien esto, familia, porque con Dios todo es por misericordia. No nos merecemos nada. Y la misericordia está en eso, que aunque no lo merezcamos, Dios nos lo da, Dios nos lo otorga. En el caso de la salvación, nosotros no merecíamos la salvación. Nosotros no merecíamos el perdón. Lo que merecíamos era la condenación y el infierno. Pero Dios es misericordioso. Su misericordia hace parte de su ser, de su sustancia, de su carácter. Y entonces, a pesar de que éramos pecadores, enemigos, a pesar de que estábamos muertos en delitos y en pecados, el Señor manifestó su misericordia con nosotros, enviando a su Hijo a morir en la cruz, para que nosotros fuéramos redimidos, perdonados y adoptados como hijos de Dios. Entonces, por eso es muy importante, familia, comprender la misericordia, porque cuando entendemos la misericordia, entonces vivimos agradecidos, vivimos humildes ante Dios. No somos arrogantes, ni altivos, ni pensamos que es que Dios está obligado a darnos todo y también pues que tenemos el derecho pues de que Dios responda. Pero no es así. Cuando uno entiende la misericordia de Dios, entonces uno es humilde con Dios y clama más en la misericordia. Cuando yo veo las oraciones que están registradas en la Biblia, pues encuentro que lo que clamaban era su misericordia. David clamaba la misericordia. Cuando el Señor iba caminando por las calles en su ministerio, la gente lo que le clamaba era, ten misericordia de mí. Y yo pienso que es lo que tenemos que tener en cuenta y pedir primeramente antes de que Dios nos escuche y nos responda mejor. Antes de que Dios nos responda, necesitamos clamar la misericordia de Dios, porque si Dios tiene misericordia, entonces sucede las cosas. Dios nos responde. El apóstol Pablo dice, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces no depende de nosotros, de pensar qué tan buenos somos o qué méritos tenemos o qué tan bonito hablamos u oramos, ni qué tanto leemos la Biblia. No, de eso no depende. No depende del que quiere. No depende también del que corre, del que esté muy capacitado o del que se mueva mucho. Todo depende es que Dios tenga misericordia. Entonces, familia, vamos a ver primeramente qué es la misericordia y por qué la necesitamos. Y es que la misericordia alimenta la compasión. La misericordia es amabilidad, es perdón para seguir adelante.
La misericordia es empatía, ya sea de Dios con nosotros o de nosotros con otra persona. Y la misericordia de Dios, pues se refleja es justamente en el sacrificio de Cristo. En la cruz, en la muerte de Cristo por nosotros, es donde podemos evidenciar ese acto de amor, esa expresión y extensión del amor de Dios, que es la misericordia. Un acto de bondad, un acto de compasión de Dios para con nosotros, un favor inmerecido que el Señor nos otorga. Y bendito sea Dios, porque la misericordia es una característica de Dios. Él nos la recuerda constantemente en su palabra. Y si hoy somos lo que somos y estamos donde estamos, es por la misericordia de Dios, porque Dios es misericordioso, es clemente, dice la Biblia. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es la misericordia? Bueno, vamos a recordar algunos pasajes bíblicos. Lamentaciones 3:22 y 23 dice: el amor constante del Señor nunca cesa. Sus misericordias nunca llegan a su fin. La misericordia de Dios también es eterna. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Cada día, familia, el Señor empieza de nuevo con nosotros, porque cada día su misericordia es nueva. Por eso nunca termina la misericordia de Dios. Bueno, es eterna porque es de Dios. Todo lo que es de Dios es eterno. Su carácter es parte del carácter de Dios, la misericordia. Pero Él cada día hace nuevas sus misericordias. Hoy empezó de nuevo con nosotros. A las 12 de la noche, empezamos el día 12:01, nuevamente empezó la misericordia de Dios con nosotros. Empezó su gracia, empezó su bondad, empezó su amor y su clemencia de nuevo con nosotros. Y el plan de Dios para con la humanidad se deriva es de su amor misericordioso. La salvación es una obra de misericordia, de amor, porque sabiendo que no había nada que nosotros pudiéramos hacer para salvarnos o para llegar a su presencia, para ganarnos esa salvación, Dios en su misericordia hizo camino a través de la crucifixión de Cristo. Recuerde que había un velo. Los que entendemos o hemos estudiado acerca del tabernáculo y del templo, bueno, también del templo, entendemos que el templo o el tabernáculo estaba dividido en tres partes. Estaba dividido en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, que era ya al fondo, adentro, se encontraba el arca del pacto. Bueno, y con otras cositas ahí dentro, que eso era tema de otra oportunidad. Pero entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo pesado, una cortina, digamos así, una cortina gruesa, una cortina pesada, que significaba que no había acceso, que no se podía pasar, que no se podía entrar al lugar santísimo. Solo podía entrar una sola persona, que era el sumo sacerdote, y una vez al año, en el día de la expiación, en el día del Yom Kippur, el día del perdón. Ese día era que solo el sumo sacerdote, que era figura de Cristo en el Antiguo Testamento, era el único que podía entrar y hacer el sacrificio, presentar la sangre
de un cordero, de un sacrificio, un cordero perfecto, como lo hemos recordado en algunas oportunidades, no podía tener ningún defecto porque era representación, era símbolo de Cristo también. Y con esa sangre, el sacerdote ese día sí podía pasar al lugar santísimo, pero era solo una vez al año y solo una persona. Pero hay un testimonio muy lindo. Cuando Jesucristo murió, testifica la Biblia que el velo se rasgó de arriba a abajo para decirnos que ya no había impedimento, que ya no había sido barrera, porque la barrera era el pecado, que impedía que el ser humano llegara a la presencia de Dios por causa del pecado. Pero cuando Cristo murió, pagó el pecado, la condena, la justicia se hizo, y entonces se abrió camino y ahora tenemos libre acceso a la presencia de Dios, dice la Biblia. Todo eso por misericordia. Todo eso por amor. La salvación es un acto de amor de Dios para con nosotros. Y ese día en la cruz, Jesús, además de abrirnos acceso a la presencia de Dios, derrotó todo. Derrotó la muerte, derrotó el pecado, derrotó a Satanás, derrotó la maldición, derrotó la pobreza, derrotó la enfermedad, todo para volvernos a nosotros al paraíso. Recuerdan que cuando el hombre pecó, fue expulsado del paraíso. El paraíso es símbolo del cielo, del paraíso, del reino de Dios. Y el hombre fue expulsado, perdió eso, pero en Jesucristo vuelve y se recupera. En Jesucristo recuperamos nuevamente. Recuperamos nuevamente el cielo. Entonces, a través de la oración, a través del estudio de la Biblia, a través del Espíritu Santo que vive en nosotros, cada día el Señor trae nuevas misericordias para nosotros. Cada mañana Dios es fiel. Sin merecernos nos da lo que recibimos. Todos los días nosotros nos quedamos cortos con Dios. Todos los días le fallamos a Dios. Sin embargo, Él todos los días es fiel con nosotros. Inicia de nuevo, empieza de nuevo, porque Él es misericordioso. La misericordia es el regalo de Dios para un corazón arrepentido. Eso es lo que necesitamos para experimentar, disfrutar, vivir y tener la misericordia de Dios. Un corazón arrepentido. Y todos los días necesitamos la misericordia de Dios. Recuerde que ayer en la explicación de la bendición sacerdotal decíamos que el Señor resplandezca su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Necesitamos la misericordia de Dios. Si no tuviéramos la misericordia de Dios, pues estaríamos perdidos. De pronto más adelantico, si tenemos tiempo, recordamos también aquella canción tan interesante. Recuerda que dice, ¿qué sería de mí si el Señor no me habría encontrado, no me hubiera salvado? Estaríamos terribles. Estaríamos terribles. Pero afortunadamente, Dios es misericordioso. Y entonces nosotros podemos todos los días disfrutar de la misericordia de Dios. Algunos versículos nos hablan acerca de este elemento del amor de Dios como la misericordia. El Salmo 86:5 dice, tú, Señor, perdonas y eres bueno, que abunda en amor para todos los que le llaman o le invocan.
Efesios 2, 4, 5. Pero debido a su gran amor por nosotros, Dios, que es rico en misericordia, nos hizo vivir con Cristo, incluso cuando estábamos muertos en transgresiones. Es por gracia que ha sido salvo. Entonces, ¿cuál es la misericordia de Dios? La sabiduría de arriba es ante todo pura, dice Santiago 3, 17. También es amante de la paz, amable en todo momento y dispuesto a ceder a los demás. Está lleno de misericordia. Dios está lleno de misericordia. Entonces, la misericordia está muy cerca del perdón. Van ahí de la mano. Lo que hacemos en respuesta a la misericordia de Dios envía un mensaje importante a las personas en nuestra vida. Santiago es muy claro en su carta al decirnos que aunque las acciones no son necesarias para ganarnos la salvación o el favor de Dios o para ser cristianos, un corazón arrepentido que ama a Dios seguramente va a evidenciar también la misericordia en su vida. Dice el Señor, sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Estamos llamados a evidenciar también la misericordia con otros, con los demás. Dios ha elegido ser misericordioso con nosotros, con los seres humanos y mucho más con su pueblo, porque la misericordia es una expresión de quién es Dios, es una expresión de su amor para con nosotros. La misericordia es el amor en acción, el amor de Dios en acción. ¿Y cuáles son los beneficios de la misericordia de Dios? Bueno, son muchos, pero en Lucas 6, 35 y 36 dice lo siguiente, bueno, en la versión que yo tengo. Ama a tus enemigos, hales el bien y préstales sin esperar que te devuelvan nada. Entonces tu recompensa será grande y serás un hijo del Altísimo, porque Dios es amable con los ingratos y malvados. Sé misericordioso, así como tu Padre es misericordioso. Los beneficios, entonces, de la misericordia de Dios incluyen la paz, incluye el amor, la alegría, el gozo, la bondad, la benignidad. Ninguno de estos comportamientos y de lo que Lucas nos dice allí, o el Señor dice en Lucas 6, 35 al 36, eso no es natural, eso no es humano. Humanamente es imposible amar a los enemigos. No, ¿qué es lo que quiere humanamente con los enemigos? Pues desaparecerlos, acabarlos, vengarse, corresponder también de la misma manera. Uno humanamente no puede hacer el bien y prestarle a los demás sin esperar que le devuelvan, es decir, regalar, dar. No. Pero dice el Señor, sea amable con los ingratos, sea amable con los malvados. Y solo eso es resultado de la misericordia y de la presencia de Dios, del Dios misericordioso en nosotros. Porque yo digo, eso es lo que nos falta en las relaciones interpersonales, lo que nos falta en las relaciones familiares, entre esposo, esposa, padres, hijos, entre hermanos, entre el prójimo, compañeros, amigos, vecinos y aún desconocidos, lo que nos falta es la misericordia. Somos más bien justicieros, implacables.
Y la característica hoy del mundo es que el que me la hace, me la paga. Venganza, ojo por ojo, diente por diente. Pero en Cristo se encuentra la misericordia y la verdad. Las personas centradas en Cristo ven el mundo a través de su perspectiva y de su amor. Eso es muy importante. Cuando somos misericordiosos con los demás, el corazón de Dios y el nuestro se llena de alegría. Le hacemos bien a nuestra alma. Familia, le hacemos bien a nuestra vida cuando somos misericordiosos. Hay mejor salud emocional, mental, física, cuando somos misericordiosos, cuando somos compasivos, cuando somos amorosos, cuando hacemos el bien, que cuando somos implacables, justicieros, vengativos, jueces que condenamos o atacamos. Entonces, cuando nos sometemos a los caminos del Señor, a esos caminos misericordiosos, elegimos entonces reconocer la paz. Los misericordiosos son de paz, llevan paz. Sin Cristo, esto es imposible. Sin Cristo es imposible esto. Afortunadamente, como decía ahorita, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana con nosotros. El Salmo 86, 15 y 16 dice, pero tú, Señor, eres un Dios compasivo, misericordioso y bondadoso, lento para enojarte, que abunda en amor y fidelidad. Acude a mí y ten piedad de mí. Muestra tu fuerza en nombre de tu siervo. Sálvame porque yo te sirvo. Entonces, la misericordia, familia, es una piedra angular característica de Dios. Y es una de las características benditas, pues, en el sentido de que si no fuera por la misericordia de Dios, ya hubiéramos sido consumidos, dice la Biblia. Pero es una característica de Dios, evidenciada por su repetición constante y permanente en las Escrituras. Se menciona la misericordia de Dios, se menciona cientos de veces en la Biblia, ya sea como misericordia o como Dios misericordioso, muchísimas veces, porque es importantísima esa característica de Dios. Y por esa característica es que vivimos, por esa característica es que Dios nos bendice, nos guarda, nos protege, bueno, y disfrutamos la bendición sacerdotal que explicábamos ayer. Entonces, la misericordia y la gracia de Dios están relacionadas, como el amor, como el perdón, como el bien. ¿Sí? O sea, de la misericordia donde, digamos, emana todas estas demás características importantes. Efesios 4:32 dice el Señor, sean amables los unos con los otros, tiernos, perdonándose unos a otros, como Dios en Cristo les perdonó. Recuerde que el mandamiento, el Señor dijo, un mandamiento nuevo doy. No era nuevo, pero bueno, así está escrito. Un mandamiento nuevo doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. En el Antiguo Testamento está eso. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, dice, ¿no? Pero el Señor sacó, bueno, de pronto ese mandamiento que estaba por allá olvidado, escondido, empolvado, ¿sí? Y el Señor lo saca otra vez y lo presenta como lo más importante en la vida, el amor.
Y el amor es el denominador común entre la misericordia y la gracia. Y la solución a todos los problemas es el amor. Por eso la Biblia dice que el que ama cumple la ley, porque el cumplimiento de la ley está en el amor. Los mandamientos, bueno, los 10, digamos, los 10 mandamientos, el decálogo que nosotros conocemos, pero que son 613 mandamientos, no son 10, son 613. Se cumplen cuando se ama. Si usted mira nomás los 10, cuando se ama a Dios y se ama al prójimo, esos 10 mandamientos se cumplen. La ley se cumple en el amor. Porque el amor es común denominador en la gracia y en la misericordia. La misericordia es la que nos saca de los problemas. La gracia nos da lo que no merecemos. Salvación, perdón, ayuda, protección, provisión. Jesús nos salvó y la misericordia fluyó. Aún el Señor manifestó su misericordia, su gracia y su amor en el momento de la tortura, de la crucifixión. ¿Recuerdan? Cuando le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso solo se puede decir y se puede hacer, familia, es por gracia, por misericordia y por amor. Si no fuese por misericordia y gracia, el Señor hubiera pulverizado a todos esos que lo estaban crucificando y con un pestañeo los había destruido. Pero bueno, era plan de Dios también. El cordero tenía que morir, el sacrificio, el derramamiento de sangre, la expiación tenía que darse para poder nosotros recibir el perdón. Pero aún así Jesús le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, la misericordia, la gracia, el amor, el perdón son características de Dios, funcionando en un conjunto, en un solo paquete, desde el cielo para nosotros. Y que Dios espera que igualmente nosotros también lo comuniquemos a los demás. Y hay 4 ejemplos clave en la misericordia, de la misericordia, perdón, o de misericordia en la Biblia que yo quiero presentar hoy para terminar esta primera parte. Y es el primer ejemplo, los israelitas en el desierto. Dios ciertamente escogió ser misericordioso con su pueblo. Si Dios no fuera misericordioso, Dios mío. Y mira lo que dice Éxodo 16:3. Dice, ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en Egipto. Allí nos sentábamos alrededor de ollas de carne y comimos toda la comida que queríamos. Pero nos trajeron a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Es la ingratitud, ¿no? La ingratitud. Ellos, ¿por qué el Señor los sacó? Bueno, Dios tenía planes, exactamente, pero clamaron, estaban en aflicción, en dolor, en esclavitud severa, terrible, y ellos le clamaron a Dios que tuviera misericordia y los salvara, y por eso Dios le mandó a Moisés, porque ellos estaban en angustia, en aflicción, pero aquí dice que no, que ellos estaban muy bien, que ellos estaban felices en Egipto. ¿Para qué nos sacó de Egipto? Si en Egipto nosotros estábamos bien y lo teníamos todo, abundancia de comida, pero claro, nos trajo a este desierto para matarnos de hambre. Pero increíble, increíble cómo Dios los amó a pesar de su rebelión, a pesar de la falta de gratitud. El pacto de Dios
con ellos estaba basado en su misericordia. Eligió bendecirlos entonces con lo que no merecían. Entonces, ¿qué le dice Dios a Moisés? Le dice: Moisés, he oído la queja del pueblo. Y entonces, ¿sabe qué? Dígales que mañana van a comer carne, que voy a enviar codornices y comerán en la mañana carne y por la tarde les daré pan y tendrán pan y comerán y se saciarán. Porque yo soy Dios misericordioso, dijo el Señor. ¿Cómo respondió Dios ante las quejas de su pueblo? ¿Cómo respondió Dios ante la ingratitud de su pueblo? Con comida, con agua, con protección, con provisión. 40 años. Y la historia de Éxodo se repite muchas veces en la Biblia y se hace referencia a muchas de las características de Dios, incluida la misericordia. Otro ejemplo, familia, es el rey David. El rey David. En el Salmo 51, el rey David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu amor inquebrantable, conforme a tus misericordias. Recuerda que misericordias es amor, misericordias es gracia, es perdón. Ten misericordia en otra vez. Entonces David, un hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que mató al gigante Goliat, que libró a Israel del yugo de los filisteos, ese hombre, el rey elegido, le falló a Dios. Bueno, y falló muchas veces. Cometió muchos pecados. Entonces, no era el hombre conforme al corazón de Dios porque era perfecto e infalible. No, perdón. Un hombre que cometió pecados, adulterio, con Betsabé, ¿recuerdan? Y después mandó a matar al esposo de Betsabé para tratar de encubrir esa falla o ese pecado. Pero todo esto también es bueno. Mire, la Biblia no oculta los pecados del pueblo de Dios ni de sus siervos, para que nosotros entendamos que aún el pecado tiene el poder de alcanzar incluso a los más arduos seguidores de Cristo. Y como decíamos ayer en la bendición, necesitamos la protección de Dios. Eso de que no, que yo soy fuerte ante el pecado y que yo no cometo pecado y que yo puedo estar donde esté, no existe. Necesitamos la protección de Dios. Si no caemos, protección de Dios, misericordia de Dios. Entonces las consecuencias, pues siempre serán una realidad, claro. Y David tuvo que sufrir las consecuencias del pecado o de sus pecados. Pero Dios nunca vacilará en su misericordia para con nosotros. David clamó misericordia, David se humilló, David pidió perdón, David se arrepintió. Bueno, y la misericordia de Dios ganó sobre la justicia. Porque cuando la justicia y la misericordia se encuentran, gana la misericordia. Vence la misericordia. Y ahorita vamos a ver otros ejemplos. Pablo, o Saulo en su momento. Recuerde que cuando mataron a Esteban, Saulo estaba ahí, dando su aprobación en la muerte o a la muerte de Esteban.
Y Pablo tuvo muchas cruzadas o empresas o misiones, digamos así, contra el cristianismo. Y fue responsable de muchas muertes de cristianos, de encarcelamiento de cristianos, de la iglesia, persiguió a la iglesia. Bueno, pero un día el Señor se le apareció y le dijo: Pablo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo quedó ciego y después abre los ojos para ver a Jesús. Y la misericordia de Dios perdonó a Pablo, perdonó sus asesinatos, la persecución. Y Pablo reconoce siempre que todo eso fue por misericordia, gracia de Dios. Su propia elección, dice Pablo. Yo soy el menor de todos, que no soy digno de ser, dice apóstol, porque yo perseguí a la iglesia, maté cristianos, los encarcelé, los torturé, los azoté, pero la misericordia de Dios me alcanzó, dijo Pablo. Bendita sea la misericordia de Dios. Su misericordia me alcanzó, y eso es lo que él siempre pedía para los demás. Gracia, paz y misericordia de Dios para con vosotros. Era el saludo o la despedida de Pablo con sus discípulos o a las iglesias. Y el último ejemplo que quiero hablar también de misericordia es la mujer adúltera, que el relato está en Juan 8. Un día, el pueblo de Israel, fariseos también, saduceos a lo mejor también, dice que llevan ante Jesús a una mujer que había sido prendida en el mismo acto del adulterio. Bueno, ahí, pues, aunque no eran misericordiosos, y ahorita vamos a ver, los fariseos no eran misericordiosos. El pueblo de Dios no era misericordioso, era de justicia, justicieros, de aplicar la justicia aún por encima de la misericordia. Y Dios hace todo lo contrario, aplica la misericordia por encima de la justicia. Y entonces le traen a la mujer a Jesús, lo ponen a prueba para ver, bueno, todo lo que él dice, que de amor, de misericordia y perdón, vamos a ver si lo hace. Pero también dice, si la perdona y dice otras cosas, entonces, está negando la ley también, entonces está contra Moisés y está contra la ley y está contra nosotros. O sea, querían poner a Jesús entre la espada y la pared. Si la perdona, entonces está violando la ley, o si la condena, entonces está violando sus enseñanzas y su credo, todo lo que él dice, su doctrina. Entonces le dicen: Señor, esta mujer fue tomada en el mismo acto del adulterio. Y la ley de Moisés, bien, la ley de Moisés dice que a tales se debe apedrear. Bueno, no solo era la mujer, también al hombre. Si agarraron a la mujer, debieron haber agarrado al hombre, porque la mujer no estaba adulterando sola. Tenía que haber un hombre con ella, y si la agarraron en el mismo acto, el adulterio, debieron haber agarrado también al hombre, porque los dos, según la ley, no era solo la mujer la que debería morir, el hombre también. Y entonces le dice: Señor, la ley dice que hay que apedrearla, que hay que lapidarla. ¿Tú qué dices? Y el Señor les dice: bueno, pues el que esté libre de pecado, el que no haya pecado nunca en su vida, pues arrójele la primera piedra. No dice más. Dice la Biblia que sigue escribiendo con el dedo en la tierra. ¿Qué sería? No sé. Pero la conciencia de todos esos hombres que querían apedrear a la mujer, ajusticiarla, no tener misericordia con ella, comenzó a redarguirles
y comenzaron a lo mejor a recordar pecados que también ellos habían cometido, y de pronto también de adulterio y hasta con ella. Entonces, poco a poco fueron soltando las piedras y se fueron calladitamente. Al rato, el Señor levanta la mirada, se encuentra a la mujer sola y le pregunta, mujer, ¿qué se hicieron los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y le dijo, no, Señor, ninguno. Pero la mujer quedó ahí expectante a ver qué iba a decir Jesús. Él sí la podía condenar. Jesús sí la podía condenar, porque él sí no había pecado. Él sí podía lanzarle la piedra. Pero ¿qué le dijo Jesús? Le dijo, mujer, yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Eso es misericordia, hijo de Dios. Y eso le hizo un bien a esa mujer. Claro, la salvó, la perdonó, y a su familia y quién sabe cuántos más fueron beneficiados por ese acto de misericordia del Señor. Dios podía haberla condenado y podía haberle dicho a esta gente, sí, si la ley lo dice así, hay que aplicar la ley y punto. No, la misericordia de Dios. Él había venido a salvar, él había venido a perdonar, él venía a enseñarnos un nuevo estilo de vida, un estilo de vida misericordioso, de amor, de perdón, de gracia, porque era lo que nosotros habíamos recibido también. Así como nosotros lo hemos recibido, Dios espera que también nosotros lo demos a los demás. Entonces, bueno, hay dos ejemplos muy interesantes que recuerdo ahorita. Uno es que habían dos hombres que le debían un dinero a alguien. Uno debía 500 denarios. Recuerda que un denario era el salario diario mínimo legal vigente. Eso era el denario, lo que valía un día de trabajo. 500, entonces era más de un año. ¿No? Multiplique el salario mínimo diario hoy por 500 y da una buena sumita. Y en esa época mucho más. 500. Y otro le debía 50. Pero el Señor de esas deudas les perdonó a los dos la deuda. A uno le perdonó 500 y a otro le perdonó 50. Entonces el Señor le pregunta a Simón, porque es en la casa de Simón el leproso que estaba el Señor ahí. Cuando entró María y enjugó los pies del Señor con sus lágrimas y con el perfume de nardo puro. Y entonces pregunta el Señor, Simón, ¿quién crees tú que le amó más? Y Simón le dice, pues Señor, yo creo que al que le perdonó más. Y el Señor dice, exacto, rectamente has juzgado, así es. Al que le perdona más, ama más, porque entiende más la misericordia del Señor. Entonces, la clave es que nosotros entendamos, familia, también, en esta oportunidad, cuánto Dios nos ha perdonado. Porque es que a veces nosotros creemos que como que, bueno, yo no sé por qué el Señor murió por mí. No, yo estaba bien. Yo estaba bien, feliz. Pero bueno, el líder Jimmy nos decía en estos días allá, recuerdan el mensaje de la iglesia de la Odisea, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y el Señor dice, pero no sabes que eres un pobre, ciego, desnudo, miserable, etcétera, etcétera, etcétera. A veces nosotros no entendemos la condición en que nos encontrábamos, la deuda que teníamos con Dios, la bancarrota espiritual en que nosotros estábamos. Cuando uno entiende eso, cuánto me perdonó Dios, entonces uno va a amar más a Dios y va a amar más a los demás.
porque es el otro ejemplo que les digo. Dos debían también, dos acreedores con una deuda y el Señor los perdonó. Ah, no, entonces vino el que le debía, digamos, 50 denarios. Vamos a, no la misma parábola, pero digamos, tomemos la misma cifra. Entonces uno le debía 50 denarios y el acreedor vino y le dijo, venga, hermanito, necesito que me pague, necesito la plata, tú sabes, estamos en el tiempo de esta emergencia, el coronavirus no me ha dejado abrir los negocios, estoy emproblemado, necesito esa plata, págueme por favor los 50 denarios. El otro le dijo, pero hermano, es que no puedo, yo también estoy en la misma situación, en la misma crisis, deme un tiempito, por favor, y le pago, pero deje que pasemos esta situación, esta emergencia, deme unos 6 mesecitos más o un año y yo se lo pago, el año entrante se lo pago. Entonces, ¿qué dijo el acreedor? Le dijo, no, ¿sabe qué? Tranquilo, yo le perdono. Entonces, dejémoslo así, entiendo la situación, sí que la cosa está difícil, entonces te perdono la deuda. Y el hombre salió, el deudor perdonado salió y se encontró con otro que digamos que le debía un denario. Y entonces lo agarró y le dijo, venga para acá, hermano, usted me debe a mí un denario, necesito que me lo pague. Ah, pero hermano, es que no puedo, dame un tiempito. Le dijo las mismas palabras, dame un tiempito, una esperita y yo se la pago más adelante. Y le dijo, no, lo agarró, dice, por el cuello, me lo paga porque me lo paga. Y como no me lo paga, entonces para la cárcel. Y lo metió a la cárcel. Entonces fueron y le contaron al acreedor que había perdonado al otro que le debía más. Le dije, ¿cómo le parece que al que usted le perdonó la deuda, esa deuda, digamos, de 500 millones de pesos, el otro cogió y metió a uno que le debía 100,000 pesos y lo mandó para la cárcel porque no le pagó? Dijo, no puede ser, ¿verdad? Dijo, sí, ¿verdad? Entonces lo llamó y le dijo, venga para acá, hermano. ¿Cómo así que yo le perdoné a usted una deuda mayor y tú no fuiste capaz de perdonar al otro? Entonces dijo, también entonces va a vivir lo mismo. Y dice, entonces lo mando para la cárcel hasta que pagara hasta el último cuadrante. Entonces, ¿qué espera Dios, familia? Que si tú has sido perdonado, perdones. Que si tú has experimentado la misericordia y Dios ha sido misericordioso contigo, entonces que tú seas misericordioso con los demás, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los hermanos, con los vecinos, con todo el mundo. Y así el mundo es mejor. Lo que nos falta es misericordia en el mundo, lo que nos falta es amor, lo que nos falta es clemencia, ¿no? Gracia, para que así como Dios ha hecho conmigo, yo también lo haga con los demás. Entonces, por eso, Proverbios 3:27 dice, siempre que puedas, haz el bien a quien lo necesiten. Siempre que puedas, haz el bien. Muestre misericordia, ame, perdone, ayude, sirva, salve, porque de gracia recibisteis, dad de gracia, dice el Señor. Entonces, familia, recordemos la bendición del misericordioso en Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Entre más misericordiosos seamos, más vamos a vivir la misericordia de Dios, la gracia, el favor inmerecido, todo. Entonces, familia, acerquémonos al trono de la gracia, como dice el Hebreos 4, para que recibamos misericordia. Por favor, perdóneme que le diga esto, pero por favor, entiende la gracia del Señor. Porque si tú entiendes la gracia del Señor contigo, la misericordia de Dios contigo, entonces la vamos a aplicar con los demás. A veces ante los errores de los demás, de la esposa, del esposo, de los hijos, de los padres, de los hermanos, de los vecinos, somos muy implacables. Queremos una vez condenarlos, censurarlos, ajusticiarlos. Y lo que Dios espera es que más bien ayudemos. Mire, el misericordioso y el corazón misericordioso entiende que detrás de unas palabras hirientes de alguien hay un corazón herido. Hay un corazón que necesita ayuda, que necesita misericordia, que necesita perdón, que necesita gracia para salir adelante. En lugar de
condenar, de ajusticiar. Entonces, familia, grande es su misericordia. Entonces, con esto terminamos esta primera sección, esta primera parte, para que entendiéramos muy bien la misericordia de Dios y entrar a tocar 3 punticos muy importantes. Bueno, aquí está mi esposa. Pronto y cree, acérquese un poquito, mi amor. Hola, buenos días, familia. ¿Cómo están? Que Dios me les bendiga. Un abracito inmenso. Buenos días, líder. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Anita, ¿cómo amanecieron? Qué rico verla, Bien. Gracias. Un abrazo inmenso para cada uno, para cada familia. Que Dios me les bendiga, deseándoles un maravilloso día. Y bueno, que el amor de Dios los abrace de manera sobrenatural en este día que estamos recordando ese sacrificio tan grande del Señor Jesucristo por amor a nosotros. Un abracito. Dios les bendiga. Bueno, familia, chévere. Bueno, entonces yo vuelvo. Era un saludito así, rápido. Saludos a Ladi. Hola, Ladi. Saludos a toda la familia. Bueno, entonces seamos misericordiosos. Si la esposa falla, si el esposo falla, si los hijos fallan, pues seamos misericordiosos. Es decir, las consecuencias sí, pues vienen. Con el Señor es lo mismo, ¿no? O sea, en el caso de David, como le decía, Dios perdonó a David, Dios perdonó a Moisés, Dios perdonó muchos pecados de ciertos hombres y mujeres que tenemos en la Biblia, pero que las consecuencias sí las sufrieron. David sufrió las consecuencias de su pecado. Dios lo perdonó, pero las consecuencias vinieron y él las tuvo que sufrir. Entonces, pero eso será algo ya natural y de Dios. Nosotros llamados más bien es ayudar. Mire, nosotros mostramos misericordia cuando salvamos otras vidas, cuando compartimos de Cristo a otros y los salvamos también y le damos la oportunidad también de que reciban a Jesucristo en sus vidas como Señor y Salvador, estamos siendo misericordiosos. Por eso la campaña de la tarde es familia, las 3,000 almas es compartamos de Cristo a través también de virtualmente, ¿no? Compartamos de Cristo, hagamos un grupito, reunamos los 15 minuticos, hablemos del amor de Dios y que sean salvos también. Eso es misericordia, es salvar vidas del infierno. Bueno, familia, entonces vamos al segundo puntico para que terminemos, que tiene que ver con 3 cosas muy importantes que dice el Señor que es lo más importante de la ley. En Mateo 23, bueno, todo Mateo 23 es, digamos, los ayayáis, los ayes del Señor contra los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Entonces, en el versículo 23 hay algo muy importante. Y dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí vamos a ver cómo Jesús advierte, pues, contra la dureza y contra la hipocresía. En el tiempo de Jesús, estos líderes religiosos, como los fariseos
y los escribas guardaban la ley de un modo estricto, muy estricto, eran cumplidores de la ley. En una parábola, el Señor dice de la oración del publicano y el fariseo. El fariseo se exalta y dice, Señor, gracias porque yo no soy como este publicano, pecador y miserable. Yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí doy los diezmos. Y el otro publicano allá, arrepentido y compungido, sí decía, Señor, ten misericordia de mí que soy pecador, ten misericordia de este pecador. Al final dice, salió justificado el publicano y el fariseo no. El fariseo siguió lo mismo. Pero el fariseo cumplía todos los ritos, estrictamente la ley. Dice, mire que diezmaban aún de la menta, el eneldo y el comino. O sea, de las cositas más, de los detalles, cositas más chiquitas. Entonces, por ejemplo, digamos, la menta, ¿no? La menta hoy es la hierbabuena. Entonces ellos cogían una matica de hierbabuena y contaban las hojitas. Entonces las hojitas tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, tiene 10 hojitas. Entonces el diezmo es una. Y quitaban una y daban el diezmo de una. De cosas pequeñas, de detalles. Y eso estaba bien porque dice el Señor, hay que hacerlo, hay que hacerlo. No se puede dejar de hacer eso. No se puede dejar de diezmar. No se puede dejar de dar. No se puede dejar de ser fiel con Dios. Pero, hay algo mucho más importante. Porque se puede diezmar la menta, el eneldo y el comino, pero en el corazón no haber justicia, misericordia y fe, sino simplemente cosas externas, ritos externos, para que los demás me vean, que era lo que buscaban los fariseos, el aplauso de los hombres, la admiración de los hombres, que los hombres pues los exaltaran, vieran y los felicitaran. Y entonces eso es lo que condena el Señor. El Señor no condena que diezmaran la menta, el eneldo y el comino, porque era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Lo que el Señor les condena es su ritualismo. Aquí ustedes en esta familia de pronto han escuchado mucho algo que nosotros decimos que es religiosidad. Puro ritualismo, puro externo. El corazón no. El Señor lo reclamó en el Antiguo Testamento. Este pueblo de labios me honra, de labios me alaba, de labios ora, de labios dice muchas cosas, pero su corazón está lejos de mí. Bueno, nosotros no estamos familia de caer también en este error y en este pecado, de hacer muchas cosas externas. A veces nos cuidamos más por lo exterior que por lo interior. Y el Señor le dice a los fariseos, preocúpense más por lo interior. Limpien lo interior del vaso y del plato para que lo de afuera también sea limpio. Todo tiene que empezar es en lo interior, la limpieza en el interior, para que todo sea limpio. Recuerden que también otro llamado fuerte de atención contra ellos es que le dijo sepulcros blanqueados. Por fuera se presentan ante los hombres muy limpios, muy santos, muy puros, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de podredumbre. Sepulcros blanqueados. Y hay unos sepulcros interesantes, ¿no? Uno va a veces a ciertos cementerios y son como si fuera una casita, una casa. Por fuera una casa muy bonita, hasta tienen césped al frente, tienen florecitas, un bombillito, un farolito, bien pintada el sepulcro por fuera, de blanco, como dice el Señor, bien adornadito, que como que uno le dieran ganas de vivir ahí, por fuera.
pero métase. Y por dentro, hiede, podredumbre. Dice, así eran los fariseos y los escribas, hipócritas. Y uno dice, uy, sí, qué fariseos tan terribles, ¿no? Pero podemos estar nosotros también en lo mismo. Muchas cosas de dientes para afuera, dice el dicho, ¿no? De labios para afuera. Pero el corazón, no. La actitud, no. El espíritu no es el que debería ser. Entonces, en este tiempo de Jesús, estos hombres, estos fariseos, fueron reprendidos por Jesús. Las más fuertes reprensiones fue contra ellos, porque aparentaban. Recuerda que el líder nos habló hace como unos 15 días de la levadura, guardados de la levadura de los escribas y los fariseos. Y en parte la levadura tiene que ver con esto, con la hipocresía, con la apariencia de justicia, con hacer muchas cosas externas, ritos, pero olvidados de lo más importante de la ley. 3 cosas: la justicia, la misericordia y la fe. Terrible. Entonces veamos qué significan estas 3 cositas. Primero, porque son, dice, las cosas más importantes de la ley. Cuando hablamos de la ley, estamos hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? La ley es la de Moisés, la de los profetas, la de los salmos. Bueno, en ese momento no estaba el Nuevo Testamento porque todavía no había sido escrito, ¿no? Los primeros libros comenzaron, o los primeros manuscritos del Nuevo Testamento comenzaron fue del 60, 70 después de Cristo. Entonces, en ese momento no había Nuevo Testamento, solo Antiguo Testamento, y todo el Nuevo Testamento lo describían o lo resumían en 3 cosas: la ley, los profetas y los salmos, o escritos también. Ley, salmo, escritos y profetas. Y ese era todo el Antiguo Testamento. Y entonces cuando el Señor habla aquí de la ley, que se olvidan y dejáis lo más importante de la ley, está refiriéndose a la palabra de Dios. ¿Qué es lo más importante en la palabra de Dios? ¿Qué es lo más importante para Dios y que nosotros no podemos dejar, no podemos descuidar? La justicia, la misericordia y la fe. Podemos hacer muchas cosas. Podemos diezmar. Podemos orar. Podemos asistir a las reuniones a la iglesia. Pero si dejamos lo más importante, el Señor dice, están fallando. Y llama a un arrepentimiento. La justicia, la misericordia y la ley. Ah, entonces listo, entonces hago eso y no diezmo más. No, no, tampoco, porque dice el Señor, esto era necesario hacer. ¿Qué era necesario hacer? La justicia, la misericordia y la fe. Coma, sin dejar de hacer aquello. ¿Y qué era sin dejar de hacer aquello? El diezmar, la menta, el eneldo y el comino. O sea, no podemos excluir una cosa por la otra, dice el Señor. No es solo diezmo y no haga nada más. No, dice el Señor, no. Todo es un conjunto, es una vida. Pero tampoco no es, bueno, entonces haga justicia, misericordia y fe y no diezme. Tampoco. Es completo, es integral, es integral. Entonces, misericordia, justicia, misericordia y fe. Veamos qué es esas 3 cositas para que terminemos. Primero, justicia. Justicia es hacer la palabra de Dios. Vivir conforme a la palabra de Dios. Es hacer la voluntad de Dios. Justicia es el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestra vida, en la vida de los demás, en nuestra familia. Eso es justicia, ¿no? Es ir tras aquello que es correcto, que es la palabra de Dios. Cuando la Biblia habla de justos, es
de estos que cumplen la palabra del Señor. Y algunas personas escogen el lado que es correcto de acuerdo a sus estándares, de acuerdo a su moral. Y por eso hoy vemos tanta contradicción hoy, ¿no? Porque el mundo tiene sus propios estándares, sus propios normas, sus propios principios para discernir entre lo bueno y lo malo, y ahí fallan. Fallan porque entonces cuando dice el Señor, a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Pero nosotros los hijos de Dios debemos escoger lo correcto, lo justo. Y lo correcto y lo justo es lo que está de acuerdo a la ley de Dios, a la palabra de Dios, a los estándares de justicia de Dios. Y los fariseos y los escribas, nos dice aquí que eran muy rectos, pero en lo externo. Se preocupaban de que estuvieran bien peinados, bien buena la corbata, camisa larga, reloj, ¿no? O sus filactelias, el manto, el talid y demás, todo impecable, ¿no? Pero era externo. En lo que hacían, guardaban los mandamientos de Dios de una manera estricta, pero en su interior habían otras intenciones. La motivación y la intención era recibir reconocimiento y respeto de parte de los hombres. No era para agradar a Dios. No era para el reconocimiento y la gloria de Dios. Por eso el Señor le dijo, ustedes ayunan para que sean vistos. Ustedes oran para que los vean y se paran en las esquinas y ahí oran en las esquinas y gritan de las esquinas y cuando están ayunando demudan su rostro y dicen es que yo llevo ya 8 días de estar ayunando, pero para que los demás dijeran, uy, qué terrible, ¿no? Y recibieran el aplauso y el reconocimiento de los demás. Eran muy hipócritas, como dijo el Señor, porque solamente se esforzaban para aparentar rectos, para mostrarse rectos ante la gente. Pero el corazón era otro. Habían otras intenciones, habían otras motivaciones y habían otros comportamientos. Es decir, el corazón de estos hombres estaba lleno de injusticia, de injusticia. Los que practican la rectitud ante Dios deben ser justos por fuera y por dentro. No podemos ser de dobleces, que una cara por acá y otra cara por acá, ¿no? Doble faz, como hoy hay muchas cosas, ¿no? Doble faz. Sino de una sola pieza. Lo mismo por dentro, lo mismo por fuera, lo mismo delante de muchos, lo mismo estando solos. O sea, los demás nos vean o no, estemos en cargos altos o no, debemos seguir lo correcto siempre de acuerdo a la palabra de Dios. No hacerlo para que nos vean. No diezmar para que nos vean. No ayunar para que nos vean. No aparentar muy rectos para que nos vean. No. Es para Dios. Es porque soy recto también por dentro, que es lo ideal. Que lo de adentro se refleje en lo de afuera. Pero bueno, hipócrita. ¿Sabe de dónde viene la palabra hipócrita? La palabra hipócrita viene también de una palabra griega, hipócritus. ¿Qué significaba? Eso era algo del teatro. En el teatro, en las tablas allá del teatro, habían personas que utilizaban máscaras, ¿no? Usted dice que en las obras de teatro se ponen máscaras. Eso era un hipócrita. En el teatro un hipócrita era alguien que se ponía una máscara y
aparecía como otra persona, alguien que no es. El verdadero está detrás de la máscara. Y ahí viene la palabra hipócrita, o sea, alguien que usa una máscara, que no está aparentando ser o no está presentando ser el que es, no parece el que es, sino otra persona. Entonces, familia, esto se debe a que debemos estar siempre conscientes de Dios y no de los hombres. Pero cuando dice Pablo, si yo quiero agradar a los hombres, entonces no agradaré a Dios. Más bien dice Pablo, prefiero agradar a los hombres, prefiero agradar a Dios y así agradaré a los hombres. Pero así no agradaré a los hombres, estoy haciendo lo justo, estoy haciendo justicia, viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios y a lo que Dios quiere. Entonces, de este modo, actuamos con corazón justo ante toda circunstancia y así agradamos a Dios. Entonces, eso es justicia. Justicia es cumplir con la palabra de Dios, pero de todo corazón, haciendo la voluntad de Dios con la motivación correcta, con el espíritu correcto y con el procedimiento correcto. Pero también nos dice que otra cosa muy importante en la ley, o sea, en la palabra de Dios, es la misericordia. La misericordia. Bueno, y en la misericordia, pues qué bueno, yo quiero recordar otra vez el mismo caso que ahorita les hablaba de la mujer adúltera. De la mujer adúltera. La ley decía que lo correcto era apedrearla. Pero ahí sí, como dicen los chistes, ¿no? En Singapur, dice por ahí los mensajes que nos llegan en las redes, que en Singapur hay una pena de muerte para los políticos corruptos. El político corrupto que agarren y comprueben, pena de muerte, lo matan. Entonces dicen, uy, si eso lo aplicáramos en Colombia, nos quedaríamos sin políticos. Bueno, de pronto se salva así uno que otro, digamos, es posible, claro. Pero nos quedaríamos sin políticos. Bueno, si nosotros aplicáramos la justicia sin misericordia, pues no quedaría ninguno en el mundo. Primero yo. Nadie quedaría. Por eso tenemos que ser también misericordiosos, porque estos fariseos querían condenar y apedrear a la mujer, pero en sus corazones también había astucia y un deseo de que Jesús cometiera un error para poder apresarlo y condenarlo y matarlo, porque Jesús se había vuelto ya enemigo de los fariseos porque les daba de frente por hipócritas, por mentirosos, por falsos, ¿no? Por no ser justos. Entonces, claro, les daba duro. En lo del templo, el Señor les daba duro a los fariseos. Y los fariseos dijeron, ya no nos aguantamos más a esto, vamos a matarlo, ¿sí? Porque ya nos está, pues, poniendo contra la espada y la pared. Pero ellos no tenían ni un rastro de misericordia y de compasión de Dios hacia los pecadores. No había compasión por los pecadores. No había amor por los perdidos. No estaban dispuestos a ayudar a alguien, sino lo que querían era matémoslo y se acabó el problema. Pero lo que Dios esperaba era que actuaran con misericordia, que actuaran con gracia, con bondad, con compasión. Y Jesús, pues condenó, y yo digo, lamentó también que estos hombres, los fariseos y los escribas, no tuvieran tal amor y tal generosidad y misericordia, bondad que el Señor había mostrado también con ellos. Porque ¿qué es lo que Dios anhela?
salvar hasta la última alma, ¿verdad? Aquella película, hasta el último, ¿qué? No, hasta el último soldado, algo así. Hasta el último soldado, ¿no? Salvar hasta el último, al que más se pueda y hasta el último. Bueno, mi esposa me recuerda a Oscar Schindler, el de la lista de Schindler también, ¿no? Increíble. Ese es el deseo de Dios, que ninguno se pierda. El deseo de Dios no es condenar al pecador, sino que el pecador se arrepienta y se salve. Bueno, recuerdan a Jonás, ¿no? Cuando el Señor le dice, ve a Nínive y predícale a Nínive. Jonás no quiso. ¿Sabe por qué no quiso? Porque Jonás sabía, Dios es misericordioso. Y entonces yo voy allá y decirle, vea, pecadores, el Señor los va a consumir a ustedes y los va a matar. Los va a acabar del Señor aquí. Pero yo sé que hoy digo eso, y si ellos arrepienten, Dios los perdona. Ese fue el problema de Jonás. Entonces, ¿yo cómo voy a quedar? Mi honra como profeta, mi imagen, ¿cierto? ¿Cuál es mi imagen? Es mentiroso, es mentira, ¿cierto? Entonces, ¿qué dijo mejor Jonás? Me voy para otro lado. Entonces, se fue para Tarsis. Pero el Señor, bueno, ya sabemos toda la historia y lo vuelve. Y al final, Jonás llega a Nínive, predica, ¿y qué pasó? Lo que él pensaba. El pueblo le creyó a Jonás el mensaje y se arrepintieron y ayunaron. ¿Se acuerda? Ayunó el rey y del rey para abajo hasta los animales, hasta Rocky y Tommy ayunaron. ¿Y qué pasó? Dios los perdonó. Porque Dios no quiere la muerte de nadie. Cuando digo muerte, la condenación de nadie. Dios quiere que salvemos hasta la última alma, que ayudemos a la gente, que si hay alguien en un problema, digamos, X, el que sea, ya sea drogadicción, alcohol, robo, corrupción, bueno, cualquier situación que esté una persona, Dios no quiere que lo condenemos. Apliquémosle la ley dice esto, pero no, sino que actuemos con misericordia y más bien lo ayudemos, lo salvemos. Pero si nosotros no poseemos algún rastro de este amor de Dios, pues no vamos a tener misericordia. Pero si Dios nos está llenando, si estamos viviendo el amor de Dios, si estamos viviendo la misericordia de Dios, seguro que entonces nosotros tenemos misericordia de otras almas y de otras personas. Santiago 2:13 dice que cuando se encuentra, ¿no? Ahí dice que cuando se encuentra la justicia y el amor, la justicia y la misericordia triunfa, la misericordia triunfa sobre el juicio, dice Santiago 2:13. Entonces, familia, según la ley, los pecadores son sentenciados a muerte. Según la ley, los pecadores deben ser condenados, deben ser enviados al infierno. Pero por otro lado, está la misericordia de Dios que perdonó nuestro al sacrificar a su Hijo, el Señor Jesucristo, por nosotros, y así nos mostró su misericordia y sobrepasó la justicia. Si completamente nosotros cultivamos la misericordia en nuestro corazón, entonces guardaremos la ley de Dios. La ley de Dios se cumple, familia, es en el amor, en el amor. Yo quiero, perdónenme, aquí hago un paréntesis para leer. Son dos versículos que, bueno, es el mismo. Entonces voy a leer el de Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 14. En Gálatas 5:14 dice lo siguiente. La palabra de Dios así dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Increíble? Porque dice, toda la ley, toda, los 613 mandamientos, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, dice, se cumple en una sola palabra o frase.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el amor, entiéndase misericordia, entiéndase gracia, entiéndase clemencia, piedad, bondad. En eso se cumple toda la ley. Por eso Jesús cumplió toda la ley. Bueno, Romanos, si nosotros vemos también, para los que están ahí tomando nota, Romanos capítulo 13, el versículo 10, también nos dice lo mismo, y es, el amor no hace mal al prójimo. ¿Ve? Porque por eso se cumple. Dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Por eso la Biblia dice que Jesús cumplió toda la ley, porque él amó. Él amó al Padre, amó su voluntad y por amor hizo su voluntad y fue a la cruz por amor a Dios, pero también por amor al prójimo, por ti y por mí. Por amor el Señor fue a la cruz. Él cumplió toda la ley. Y si nosotros amamos, como Él nos dice, amaos los unos a los otros, cumpliremos también toda la ley. Seremos justos. Ahí sí estaremos haciendo justicia. Y mostraremos misericordia, que es lo que Dios quiere. ¿Qué te pide el Señor, oh hombre? Que améis al Señor y que améis misericordia, dice por ahí Miqueas, creo que amar a misericordia. Y por último, la otra cosita importante de la ley de Dios o de la palabra de Dios es la fe. ¿Vieron? Pero dejáis lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. No podemos dejar la fe. La fe es clave en todo lo espiritual y en toda la relación con Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que tiene fe, pues se acerca a Dios. La fe es la clave con Dios, porque nos hace creer que Dios existe. Entonces nos hace la fe buscar a Dios, orar, leer su palabra, obedecer a Dios, y todo eso honra y agrada a Dios. Dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que Dios le hay, que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Es galardonador. Dios recompensa, Dios paga. La fe, nuestra fe. La fe. Entonces, al guardar los mandamientos de Dios, al ser justos y misericordiosos, entonces dice, debemos creer. Todo es por fe. Lo que no es de fe es pecado. Por eso es tan importante la fe. Por eso dice Dios una de las cosas importantes de la ley, o sea, de la palabra de Dios, es la fe. Y también el Señor condenó mucho en sus discípulos, ¿fue qué? La falta de fe, la incredulidad. Siempre les reprochó el Señor fue la incredulidad de estos hombres, de sus discípulos. Entonces, los fariseos y escribas pensaban que creían en Dios, pensaban que tenían fe. Pero ¿qué les dijo el Señor? Ustedes no tienen fe. En realidad no lo hacían. No creían en Dios. No creían en Él. Guardaban los mandamientos. Pero era solo ¿qué? Externo. Para ser reconocido por los demás. Para ganar el aplauso de los demás. El respeto de los demás. No reconocían a Dios. Ni les interesaba que Dios los aprobara y los aplaudiera. Lo que buscaban era el aplauso de los hombres. Pero el que tiene fe busca es agradar a Dios. Obedece a Dios con la motivación del corazón correcta, perfecta. Dios otorga, entonces, las respuestas es por la fe.
Lo que Dios espera encontrar también en nosotros es fe. Pero cuando venga el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dios espera encontrar fe en nosotros. Dios espera que su palabra produzca fe en nosotros, que seamos hombres y mujeres de fe. Dios espera que, digamos, lo sorprendamos con nuestra fe. Así como muchas veces aquí personajes bíblicos dice que Jesús se maravilló de la fe de muchos hombres y mujeres. Al encontrar esa fe dijo, tremendo, dijo el Señor, grande es tu fe, no esperaba esa fe de ti, pero impresionante, tu fe te ha salvado, tu fe te ha perdonado, tu fe te ha sanado, vete, bueno, increíble, todo por la fe, todo es por fe. Si no hay fe, pues estamos graves con Dios. Entonces tenemos que por la fe levantar nuestra mirada a Él y creer que Él nos recompensará, ¿vale? Que Él nos va a recompensar. Cuando guardamos entonces los mandamientos de Dios con misericordia y con fe y con gozo, entonces podremos disfrutar las bendiciones, tanto en lo espiritual como en lo material. Podemos llevar una vida entonces bendecida y en la que nada es imposible, familia. Entonces vamos a vivir la bendición sacerdotal. Amén. Entonces, misericordia, familia. No olvidemos lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Pero no dejemos de hacer las otras cosas también. El diezmar, el dar, el evangelizar, el orar, el leer su palabra, el congregarnos. No dejar de hacer eso. Es un solo paquete, como les decía. Amén. Bueno, familia, y así entonces hemos terminado pues la meditación, la temática de hoy viernes, y entonces vamos a tener un tiempito para hacer la Santa Cena, ¿ok? Hola, amada familia. Bueno, espero que este tiempo haya sido de una gran bendición para cada uno de sus vidas, sus familias. Estamos orando por todas las peticiones también que a través del WhatsApp nos envían, y bueno, esperando ver el milagro, su misericordia, como compartía mi esposo en esta mañana, sobre la vida de las personitas que están con quebrantos de salud. Igual, pues si tienen alguna petición así especial, siempre que envían la petición, pues nosotros oramos, le clamamos a Dios para que Él obre el milagro que, bueno, estamos esperando de parte del Señor en esas vidas. Y bueno, si Dios le coloca a orar por alguien específico, algún hermano en la fe, pues ese es un tiempo de interceder, de buscar mucho al Señor, de ver su gloria, entonces, y de respaldarnos, ¿no? Y de aplicar el tema de hoy, de tener misericordia. Aún en este sentido también se aplica la misericordia de Dios. O sea, no solamente interceder por mis peticiones y solo interesarme por mí, que Dios me responda, que Dios me bendiga con milagros, sino la misericordia de Dios también va aplicada a orar por aquellos que no son cercanos a mí, que no son de mi familia, pero que están necesitando nuestras oraciones. Un abracito y los quiero mucho. Muy bien, bendito sea Dios, bendita sea su misericordia, bendito sea su bondad por habernos encontrado, por habernos escogido, por habernos amado, por haber tenido misericordia de nosotros. Bueno, entonces, familia, espero que ya estemos listos en casa con respecto a los dos elementos que hacen parte de la Santa Cena, que es el pan y el vino, o jugo de uva también, que podemos usar. Esta ceremonia o este mandamiento lo encontramos en Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 11.
Muy bien, muy bonita esa foto de el vino y el pan. Excelente. En Primera de Corintios, capítulo, aquí está mi copita, que vamos a compartir. En el versículo 23 al 26 dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Bueno, entonces es muy importante. Esto que vamos a hacer es sagrado, es muy importante y tenemos que hacerlo con todo, como decíamos ahorita, con todo el corazón, no como un rito ahí para comernos un pedazo de pan, darnos un poquito de vino y listo, no. Esto es muy serio, tiene un trasfondo espiritual muy importante que debemos hacerlo también con una actitud y con un espíritu importante, porque dice más adelante que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Si no lo hacemos como debe ser, de corazón, con el respeto, con el espíritu, con la intención y la motivación correcta, entonces, en lugar de ser una bendición, se nos puede complicar la cosa. Por eso dice la Biblia: pruébese cada uno, probémonos cómo estamos, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra actitud con Dios. Y si hay que corregir, pues vamos a corregirla ahora. Vamos, si hay que pedir perdón, hay que pedir perdón. Si tenemos que confesar algo, pues lo confesamos para poder participar de la cena del Señor o de la mesa del Señor también dignamente como es. Entonces, con esta ceremonia que el Señor hizo hace más de 2000 años, el Señor estaba firmando el nuevo pacto de amor, el pacto de misericordia, que era un pacto con su sangre. Ya no era firmado en un papel o en tablas de la ley, como fue el primer pacto que el Señor entregó a Moisés en el Sinaí, sino ahora estaba siendo firmado con la misma sangre del Señor. Para empezar entonces un nuevo pacto, el pacto perfecto. El pacto anterior era un tipo, una imagen, un ícono, un arquetipo de lo que sería este verdadero pacto que vendría. Y ahora nosotros estamos entre ese pacto. Y el Señor dice que está bien que lo hagamos, pero que lo hagamos en memoria del Señor. Que lo hagamos recordando al Señor. ¿Y recordando qué? Lo que Él nos dice aquí en su palabra. Recordando su muerte y su cuerpo partido, que está representado por el pan. Y recordemos
su sangre derramada, que la representa el vino o el jugo de uva. Nosotros, el día que recibimos a Cristo, familia, participamos también de la sangre y del cuerpo de Cristo. Pero también debemos hacerlo regularmente, porque así recordamos la muerte del Señor, así anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. O sea, con la Santa Cena, nosotros hacemos dos cosas, familia. Anunciamos la muerte del Señor y anunciamos la segunda venida del Señor. Dice, así anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. La Santa Cena nos recuerda dos cosas: la muerte del Señor por nosotros, su perdón, su redención, su adopción como hijos y la misericordia que hoy hablamos, pero también que el Señor vuelve. Eso es lo que vamos a anunciar también ahora, que creemos en su segunda venida y que el Señor volverá por nosotros. Amén. Entonces, familia, le voy a invitar a que primeramente hagamos una oración y después entonces vamos a participar como yo les voy guiando, por favor, para que lo hagamos bien chévere. Entonces les invito ya ahí con un espíritu recto ante el Señor, un corazón humilde ante el Señor, que nos probemos, dice la Biblia. Así que entonces cada uno pruébese a sí mismo de cómo está con Dios, su actitud, su corazón, cómo está con su prójimo. Pruébese cada uno. Ante la palabra de Dios, examínese. Y si tenemos que confesarle a Dios algún pecado, algún error, pues hagámoslo. Recurramos a la misericordia de Dios. Dios es misericordioso, clemente y perdonador. Él nos va a perdonar. Bueno, ya nos perdonó hace más de 2000 años por el sacrificio que ahorita conmemoramos. Por la muerte de Cristo, por el derramamiento de su sangre y su cuerpo molido, Él nos perdonó. Pero la comunión se puede afectar por el pecado diario, actitudes, intenciones, conductas. Bueno, pero Dios también nos dio la salida para restaurar nuestra comunión con Él, para levantarnos de cualquier caída por causa del pecado y continuar con Él. Y es la confesión. Pidámosle a Dios perdón si hay que pedirle perdón por algo y confiéselo. Confiese ahí en tu corazón. Confiésele a Dios qué pecado ha habido de pensamiento, de palabra, de conducta, de comportamiento. Y dile, sí, Señor, yo he pecado, yo reconozco que he cometido este pecado. Y dile al Señor cuál ha sido ese pecado.
Y dile, Señor, muchas gracias porque tu palabra nos asegura que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dile, Señor, yo me apropio en este momento de tu perdón y de la limpieza que tú me prometes, que me concedes cuando yo confieso, Señor. Gracias por perdonarme y limpiarme. Me apropio de tu misericordia. Me apropio del perdón por la sangre de Cristo, Señor. Por el sacrificio de Cristo, confieso que he sido perdonado, limpiado, redimido, santificado. Y ahora, Señor, con el corazón ya limpio y purificado por tu preciosa sangre, Señor, queremos tomar, Señor, el pan y el vino en memoria tuya, en memoria de tu muerte, Señor, de tu resurrección, de tu ascensión al cielo, pero también en memoria de que tú vuelves, Señor. En este momento, Señor, con este acto, anunciamos tu muerte hasta que tú vuelvas, Señor. Anunciamos, Señor, tu sacrificio en la cruz por nosotros. Anunciamos, Señor, que tú moriste por nuestros pecados, derramaste tu preciosa sangre por nuestra redención, por nuestra salvación. Y creemos y esperamos, Señor, tu segunda venida. Entonces, familia, vamos a tomar primeramente el pan, tome su pedazo de pan en la mano, su pedazo de pan así en la mano. Y antes de tomarlo, o de comerlo mejor, vamos a hacer una oración. Porque yo recibí del Señor lo que también os he anunciado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amado Dios, quiero darte muchas gracias por este pan, fruto de la tierra, símbolo, Señor, de tu cuerpo que fue molido y que fue partido por nuestra salvación, por nuestra salud espiritual, emocional, física, Señor, por la salud integral. Yo bendigo este pan y pido, Señor, que este pan como símbolo de tu cuerpo traiga, Señor, sanidad, medicina y curación a todo nuestro ser. Bendigo este pan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, declarándolo bendito en tu nombre, Señor. Y lo tomamos con acción de gracias. Ahora sí, familia, con acción de gracias, comamos el pan. Las nuevas comas Bennett con
Asimismo, tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Señor, te doy muchas gracias por esta copa, por este vino, fruto de la vid, símbolo de tu preciosa sangre, derramada, Señor, por nuestra redención y por nuestro perdón. Bendigo, Señor, esta copa, este vino, oh Dios. Y pido, Señor, que este vino, símbolo de tu sangre, fortalezca nuestra fe en tu perdón, en tu redención, en tu misericordia, en tu amor por nosotros. Este es tu amor, Señor. La sangre de Cristo es tu amor por nosotros. La muerte de Cristo en la cruz, Señor, es el gran amor que tú nos tienes. El haber dado a tu Hijo por nosotros. Bendigo esta copa, bendigo este vino. Lo declaro bendito. Y Señor, en tu nombre lo tomamos con acción de gracias. Tomamos el vino. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, muchas gracias por permitirnos participar de tu cuerpo y de tu sangre de esta manera simbólica. Gracias porque hoy, Señor, estamos recordando en el mundo tu muerte, el sacrificio de amor, la gran misericordia, Señor, eterna para con nosotros. Gracias por renovar hoy tu misericordia, Señor, con nosotros. Gracias por empezar de nuevo, papito Dios, dile, conmigo, con mi familia, con mi matrimonio. Dile, Señor, yo también quiero empezar de nuevo contigo. Así como tú lo haces cada día, Señor. Yo dile, hoy renuevo mi amor por ti. Renuevo mi entrega. Renuevo mi compromiso contigo. Confesando y aceptando que tú eres mi Señor. Que tú eres mi Dios y mi Padre. Que tú eres mi Salvador, Señor. Que yo soy tu siervo, tu sierva. Y también, Señor, tu hijo o tu hija. Dile, Señor, hoy me vuelvo a reconsagrar a ti, aceptando tu señorío en mi vida, aceptando, Señor de los cielos, tu misericordia y tu amor, y aceptando tu sacrificio, Señor, por mí. Dile, bendito seas, Señor. Bendito seas. Te doy las gracias, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Y que todo, Señor, lo que hemos hecho en esta mañana sea de bendición para cada uno, Señor, de tus hijos. Gracias por tu palabra en este día, Señor.
Gracias, papito Dios, por la Santa Cena. Que todo traiga sanidad, libertad hoy a nuestra vida. Que haya libertad de culpa. Libertad, Señor, de toda opresión, de toda carga. Libertad, Señor, de toda maldición. Porque somos de Cristo, somos de la bendición, somos del nuevo pacto, Señor, que tú firmaste con tu preciosa sangre, del cual hoy participamos nosotros, Señor. Y por ese nuevo pacto, Señor, somos libres, libres de toda condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Escucha lo que el Señor te dice. Ni yo te condeno. Ni yo te condeno, hijo. Ni yo te condeno, hija. Ve en paz y no peques más. El único que nos puede condenar es el Señor. Y Él no nos condena. Entonces, nadie te puede condenar. Ni el diablo, ni la gente, ni tú mismo, ni tú misma. No más condenación. No más autoflagelación. Hay perdón. Hay libertad. Hay sanidad en el sacrificio de Cristo. En su sangre preciosa hay libertad. Hay perdón. Hay bendición. Y así te bendiga Dios, familia. Que Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Señor, pongo tu nombre sobre tus hijos, los que están aquí presentes y los que no lo están, pero que son de nosotros, que son de esta familia, de la familia Cruzada Estudiantil, ICT, de San Gil, de Socorro, de Barbosa, de Moniquirá, de nuestros familiares, de nuestros amigos que nos están hoy compartiendo también, escuchando y viendo. Sobre ellos pongo el nombre de Jehová, el nombre precioso del Señor Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, para que tú, Señor, los bendigas con todo, de todo y en todo, para que tú los bendigas con salud, con felicidad y con prosperidad total, Señor, para que bendigas su fe, su misericordia y su justicia, para que ellos sigan viviendo de acuerdo a tu palabra, sean justos, sean misericordiosos y sean hombres y mujeres de fe, creyentes, que te busquen, que te crean, que te amen, que te sirvan, que te obedezcan por la fe, Señor, que crezcan en la fe hasta que lleguen a la fe de los milagros. Una vida, Señor, bendecida, donde nada sea imposible para ninguno. Que Dios bendiga su generosidad. El Señor bendiga todo lo que tú haces por amor de su nombre. Dios bendiga tus oraciones. Dios bendiga tu fe. Dios bendiga tu obediencia. Dios bendiga tu generosidad. Que el Señor bendiga también tus diezmos, tus ofrendas, tus dádivas. Que el Señor te bendiga hasta que sobreabunde.
Que Dios te bendiga cuando tú eres justo y cumples su palabra. Que Dios te recompense tus diezmos y tus ofrendas, tu servicio al Señor y tus oraciones. Que el Señor te colme de bendiciones. Que el amor de Dios te abrace y el poder de Dios te proteja. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Y en el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos y te agradecemos por esta mañana. Que así les bendiga el Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, familia. Gloria a Dios.